Hola a todos, bienvenidos a una clase más del curso de relatividad especial. La sesión anterior discutimos acerca de las transformaciones de Lorentz y pues discutíamos un poco acerca de que estas transformaciones preservaban el intervalo espacio-temporal. Es decir, si por ejemplo uno tiene las coordenadas t y x y son enviadas a t', x', mediante esa transformación se debe satisfacer que el intervalo espacio-temporal permanezca invariante. Es decir, en este caso pues sería básicamente que se satisfaga la siguiente ecuación, que menos t al cuadrado más x al cuadrado permanezca invariante, es decir, que esto se tenga. Esta ecuación lo que nos da pues es la invarianza espacio-temporal. Ahora, pues esto es, digamos, el caso en el espacio, digamos, físico, espacio, podríamos llamarlo R cruz R3, donde la primera coordenada está asociada a un tiempo y la segunda coordenada está asociada a un vector, digamos, espacial. ¿De acuerdo? Ese sería el espacio físico. Pero, pues para, digamos, entender un poco más acerca de los invariantes de un espacio, convendría observar un poco el caso de R3, donde, digamos, uno de los invariantes uno de los elementos o transformaciones que deja invariante ds cuadrado, que en este caso ds cuadrado sería la distancia euclidiana, entonces uno de los elementos que deja invariante esta distancia euclidiana, una de las transformaciones que la deja invariante es, pues naturalmente, las rotaciones. Si uno rota, digamos, uno tiene aquí su plano, tiene un punto sobre ese plano en coordenadas x e y si uno, digamos, rota el plano con un ángulo θ respecto al eje x, ¿qué va a pasar? Va a pasar que pues ese nuevo punto va a tener unas coordenadas nuevas respecto a ese plano, ¿cierto? Que sería, digamos, aquí y' y por acá x', ¿sí? Y claramente, como el origen sigue siendo el mismo, se va a satisfacer que x' al cuadrado más y' al cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado, que en este caso es el intervalo espacial, que pues es básicamente la distancia euclidiana. Ahora, ¿cómo uno escribe esas rotaciones en términos de x? O sea, ¿cómo uno escribe x' y y' en términos de x y y? Uno lo hace en términos de la matriz de rotación, que es coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. Y esto lo multiplica por xy, de tal suerte que x' va a ser igual a el producto entre esta matriz y este vector. Y entonces, x' pues sería x coseno de θ más y seno de θ, y y' será este por este
es decir, menos x seno de teta más y coseno de teta. Listo. Unas cosas, o sea, si llamamos esta matriz R de rotación, una de las, digamos, algunas propiedades que cumple esta matriz R son las siguientes. Entonces, tiene las siguientes propiedades. Entonces, primero que todo, es fácil observar que el determinante de R es igual a 1. ¿Por qué? Porque pues ese determinante es el determinante de la matriz coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, y esto es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Otra propiedad interesante es que no la voy a mostrar, es que la transpuesta de esa matriz es igual a su inversa, y a su vez esto va a ser igual a la matriz evaluada en menos teta, es decir, la matriz coseno de menos teta seno de menos teta y menos seno de menos teta coseno de menos teta. Pero digamos, por las propiedades de las funciones trigonométricas, esto es el coseno de teta, porque el coseno es una función par, menos seno de teta, porque es impar, seno de teta y coseno de teta, que efectivamente pues es R transpuesto. Si se multiplica, pues va a obtener, si hace R, este es un ejercicio muy sencillo, si hace R de menos teta por R de teta, obtendrá efectivamente la identidad y comprobará que R a la menos teta es la inversa de R. Ahora, en el caso de, digamos, rotaciones infinitesimales, entonces si realiza rotaciones infinitesimales, entonces, ¿qué pasa con las rotaciones infinitesimales? Las rotaciones infinitesimales pues son básicamente cuando teta es muy pequeño, ¿sí? Y si teta es muy pequeño, pues uno sabe que al expandir el coseno de teta en su serie de potencias, ¿de acuerdo? Esta es la serie de Taylor del coseno. Pues primero obtiene 1 menos teta al cuadrado medios más teta a la 4 sobre 4 factorial, y así digamos hasta el infinito. Pero si teta es muy pequeño, esto se puede aproximar como 1 más un orden, ¿cierto? Error de teta cuadrada, que pues cuando teta es muy pequeño, pues teta cuadrado tiende a 0, ¿de acuerdo? Entonces esto es, en aproximación es 1, y lo mismo pasa con el seno. Si uno tiene el seno, se lo expande, digamos, en su serie de potencias, es la siguiente, obtiene que el primer término, digamos que no es despreciable, es teta, y después le siguen pues términos del orden de teta cuadrado, que cuando teta es, digamos, muy pequeño, esto es básicamente teta. Es decir, concluimos que el seno de teta, digamos,
lo podemos aproximar como teta y el coseno de teta como 1 para ángulos pequeños. ¿Listo? Y entonces, si mi rotación, digamos, finita era el coseno de teta, seno de teta menos seno de teta, coseno de teta, entonces mi rotación infinitesimal sería la siguiente, sería r de teta igual a 1 teta menos teta y 1 más órdenes, ¿sí? Matrices de órdenes de teta cuadrada, que pues cuando teta es muy pequeño tiende a 0. Esto, digamos, lo podemos escribir como la identidad. Aquí vemos claramente está 1 y 1, entonces podríamos separar esta matriz en una suma de matrices de la siguiente manera: la identidad más lo que nos falta, es decir, estos dos términos, estos 2 teta cuadrado, y esos 2 teta cuadrado pues básicamente quedaría como, se podría escribir de la siguiente manera: teta, ¿cierto? Sacamos el teta y escribimos 0, 1, menos 1, 0. Si ven, pues cuando se hace la suma se obtiene el resultado esperado. Y entonces se obtiene esta expresión de acá. Esta matriz de acá se conoce como J y se le llama generador de rotaciones infinitesimales. Listo. Entonces vamos a ver que r de teta lo vamos a poder escribir como la exponencial de la matriz teta j, y pues la exponencial de una matriz se define de la siguiente manera: se define como la identidad más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de teta a la n, j a la n sobre n factorial. Es decir, si uno tiene, digamos, una matriz arbitraria m, la exponencial de m va a ser igual a 1 más la identidad más la suma desde 1 hasta infinito de m a la n sobre n factorial, como si uno estuviese escribiendo la serie de potencias de la exponencial, pero pues en vez de meter un número mete la matriz. ¿Listo? Entonces esto es, digamos, algo que queremos probar, ¿no? Queremos probar que r de teta es efectivamente esa exponencial. Antes de lanzarnos a ello, pues unas notas respecto a la exponencial de una matriz son las siguientes. Entonces, la inversa de la exponencial de una matriz es la exponencial de menos la matriz. Estas son, digamos, propiedades de la exponencial que no vamos a probar, pero que se tiene. Otra propiedad es que el determinante de la exponencial de una matriz es igual a e elevado a la traza de esa matriz. Propiedades interesantes. Y digamos la última, que es quizá la más importante porque genera mucha confusión, es que si uno tiene dos matrices, ¿cierto? Dos matrices,
¿qué va a pasar? ¿O qué no va a pasar? Que la exponencial de esas dos matrices sea igual a la, esto es en general distinto, ¿sí? Y genera confusiones, pues porque en el caso de los reales la exponencial sí tiene esa propiedad, pero aquí no. Aquí vemos, digamos, también algo interesante, y es que el determinante de la exponencial de una matriz siempre va a ser distinto de cero, es decir, la matriz siempre va a ser invertible. Otra cosa importante a mencionar es que la serie, o sea, que la exponencial de una matriz siempre convergerá. Este también es un resultado que no se prueba. Que no se va a probar. Ahora, listo, entonces nos proponemos verificar qué pasa con esta matriz, llamémosla L cursiva, que es igual a la exponencial de teta j, ¿sí? Que es 1 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de teta a la n, j a la n sobre n factorial. Y pues para hallar eso, pues tendríamos que ver qué pasa con las potencias de j. Entonces j al cuadrado sería 0, 1, menos 1, 1, multiplicado por, aquí 0, 0, 1, menos 1, 0. Y pues haciendo el producto de estas dos matrices se obtiene menos 1, 0, 0, menos 1, que es menos la identidad. Y pues ahí ya inmediatamente uno ve que j al cubo sería menos j, y si j al cubo es menos j, entonces j a la 4 es la identidad, entonces j a la 5 es j, j a la 6 es menos la identidad, y así sucesivamente. Y así, de manera general, j a la n se va a poder escribir de las dos siguientes maneras, como menos 1 a la k por j si n es impar, es decir, si n es igual a 2k más 1, y menos 1 a la k multiplicado por la identidad si n es par. Con esta, digamos, apreciación vemos que pues la exponencial de teta j la vamos a poder escribir de la siguiente manera. La vamos a poder escribir como 1 más, a ver, ¿qué teníamos antes? La suma es de n igual a 1 hasta infinito desde teta a la n, j a la n sobre n factorial. Y entonces vemos que la podemos separar en casos par e impar, ¿cierto? Donde j a la n pues es menos 1 a la k a la multiplicado por j, o menos 1 a la k multiplicado por i si n es par y si n es impar. Entonces esta suma de acá la vamos a poder separar en dos partes, digamos en una parte par y en una parte impar. Entonces procedemos de la siguiente manera. Esta sería la identidad más la parte, digamos, impar, y la parte impar la podemos escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n multiplicado por j sobre 2n más 1 factorial teta 2n más 1. Aquí es claro que en esta sumatoria pues estamos recorriendo todos los impares que recorríamos acá, ¿sí? Y los pares pues los vamos a recorrer así, desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n teta a la 2n sobre 2n factorial multiplicado por
la identidad. Ahora podemos meter esta identidad dentro de esta sumatoria, y la exponencial entonces se podría escribir de la siguiente manera. Se podría escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de ¿quién? De, entonces primero la suma impar menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial teta 2n más 1, entonces está multiplicado por j, más la identidad suma desde n igual a 0 hasta infinito de la parte par, que es menos 1 a la n teta a la 2n sobre 2n factorial. Pero esto es el coseno de teta y esto es el seno de teta, ¿sí? Ya habíamos discutido las expansiones en series de Taylor de esas dos funciones, de manera que esa exponencial pues es básicamente seno de teta multiplicado por menos, aquí es 0, 1 menos 1, esto es un 0, 0, 1 menos 1 y 0, ¿sí? Que era la matriz J, y más coseno de teta multiplicado por la identidad, es decir, por 1, 0, 0, 1, y esto nos da el coseno de teta, seno de teta menos seno de teta coseno de teta, que es r de teta. Entonces efectivamente acabamos de mostrar lo que queríamos probar, que es que la exponencial de teta j se puede escribir como r teta, ¿de acuerdo? Entonces un resultado bastante importante. Por eso es que J era llamado pues el generador de rotaciones infinitesimales. Ahora pues ya habiendo discutido este caso, podríamos empezar a preguntarnos en qué se relaciona esto con, digamos, las transformaciones de Lorentz. Y para ello pues vale la pena observar la siguiente propiedad. Entonces para la transformación infinitesimal, ¿cierto? En este caso recuerden que la transformación infinitesimal es cuando el coseno tiende a 1 y el seno tiende a teta, ¿cierto? En este caso se obtiene que x' y y', pues en términos de x e y son x más y teta y y menos teta x. Si uno, digamos, se pregunta acerca de la invarianza, digamos, espacial, en este caso en R3, es decir, si uno calcula este resultado, le obtiene lo siguiente. Entonces, reemplazando, se ve que queda x cuadrado más y al cuadrado, los términos cruzados se cancelan entre sí y queda más teta cuadrada x cuadrado más y al cuadrado. Pero pues si teta es pequeño, recordemos que teta es pequeño, es x cuadrado más y cuadrado más un orden en teta cuadrada, que cuando teta es pequeño, esto es básicamente x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta transformación preserva, o sea, la transformación infinitesimal preserva
el intervalo espacial en orden o en el orden lineal. Y pues bajo esta inspiración pues uno está entonces interesado en encontrar una transformación infinitesimal que a uno le preserve el intervalo espacio-temporal. Y pues la candidata que vamos a mencionar acá, obviamente es la que funciona, es la siguiente. Entonces, si proponemos la transformación infinitesimal t' igual a t menos phi x y x' igual a x menos phi t, y entonces proponemos esa transformación, ¿sí? En el caso de la transformación es de Lorentz. Entonces t' y x' se pueden escribir de manera matricial de la siguiente manera, como 1 menos phi 1 multiplicado por t y x. Se puede observar pues al multiplicar esta matriz con ese vector obtiene precisamente lo que uno quiere, ¿sí? Que es nuestra propuesta. Ahora pues primero que todo vamos a comprobar si preserva el intervalo espacio-temporal digamos a orden lineal. Entonces menos t' al cuadrado más x' al cuadrado es igual a menos t menos phi x al cuadrado más x menos phi t al cuadrado, y esto va a ser igual a menos t al cuadrado más x al cuadrado. De nuevo los términos cruzados se cancelan entre sí, esto más phi cuadrado x cuadrado, perdón, x cuadrado no, sino t cuadrado menos x al cuadrado, y de nuevo encontramos pues aquí que esto es menos t cuadrado más x cuadrado más orden de phi cuadrado. Y si phi cuadrado es, digamos, muy pequeño, o sea, si phi es pequeño, entonces esto es básicamente menos t cuadrado más x cuadrado. Es decir, que en orden lineal este preserva el intervalo espacio-temporal en orden lineal. Listo. Entonces vamos a proceder de la misma manera que como hicimos con las rotaciones espaciales. La matriz que mostré antes es la que representa, digamos, en la que se puede escribir de manera matricial la transformación infinitesimal, la vamos a llamar m, y observe que se puede escribir como la identidad más phi multiplicado por una matriz de la siguiente forma, y esta matriz de acá la vamos a llamar la matriz K, y como la antes se conocía como generador de transformaciones de rotaciones, perdón, infinitesimales, esta de acá se va a conocer como generador de transformaciones de Lorentz infinitesimales. Listo, entonces ya con esta matriz pues podríamos, o sea, este es el caso infinitesimal,
pero nosotros necesitamos transformaciones finitas, como necesitábamos, digamos, en el caso de rotaciones, necesitamos rotaciones finitas, ¿sí? Por lo que, digamos, uno está inspirado a seguir el mismo razonamiento de las rotaciones finitas, es decir, uno propone que la solución de su problema, o sea, las rotaciones, o en este caso las transformaciones de Lorentz finitas, vienen dadas por la exponencial de phi k, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, digamos, es un supuesto, ¿no? Uno mostró que podía escribir las transformaciones r de teta como la exponencial de teta j, donde pues uno había visto que las infinitesimales se escriben como la identidad más teta j, y en este caso pues tenemos una clara similaridad, ¿de acuerdo? Porque la matriz M, que pues es la de rotaciones finitas, esto es rotaciones infinitesimales, la matriz M, que también es de rotaciones infinitesimales, tiene la misma estructura, ¿sí? Entonces uno se propone hacer lo mismo, y con suerte uno va a llegar al resultado que desea, que es que L efectivamente es la transformación de Lorentz que uno busca, que preserva en transformaciones finitas el intervalo espacio-temporal. Y entonces pues se sigue básicamente el mismo procedimiento. Entonces primero estamos interesados en hallar las potencias de K, ¿cierto? Para hacer la exponencial. Entonces observen que K cuadrado es 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Y esto de acá es la identidad. Esto se puede comprobar muy rápidamente. Entonces K al cubo es K, K a la 4 es la identidad, K a la 5 es K, etcétera. Y pues aquí ya de una manera más sencilla me puedo escribir K a la n como K si n es impar, o la identidad si n es par. Obtenemos, digamos, una expresión más sencilla para las potencias de K. Y así L, que es igual a la exponencial de phi k, va a ser igual a la suma, está multiplicado por k, de nuevo voy a separar pares e impares, de acuerdo, phi elevado a n más 1 sobre 2 n más 1 factorial más la identidad suma desde n igual a 0 hasta infinito de phi elevado a n sobre 2n factorial. Y estas dos series de potencias corresponden a la serie del seno y coseno hiperbólico. Esta pues es la del seno hiperbólico y esta de acá es la del coseno hiperbólico. Entonces la matriz L será el seno hiperbólico de phi multiplicado por la matriz 0, menos 1, menos 1, 0 más coseno hiperbólico de phi de la matriz 1, 0, 0, 1. Es decir, L es coseno hiperbólico de phi menos seno hiperbólico de phi menos seno hiperbólico de phi y coseno hiperbólico de phi.
Y esta sería, digamos, la matriz de transformación de Lorentz finita. En teoría, ¿no? Hay que probar que esta transformación preserva el intervalo espacio-temporal. Y pues para eso, sin dilación, vamos a verlo. Entonces, veamos si preserva. El intervalo espacio-temporal. Entonces veamos si la preserva. Para ello, pues cogemos la matriz L y la metemos como si fuese una rotación, una transformación finita, ¿sí? La usamos para transformar de las coordenadas primadas a las coordenadas sin primar. Está multiplicado por t y x. Y esto, digamos, resulta en t coseno hiperbólico de phi menos x seno hiperbólico de phi, y aquí x coseno hiperbólico de phi menos y seno, aquí este seno hiperbólico de phi. Y pues vamos a observar si, digamos, conserva el intervalo espacio-temporal. Entonces, menos t' al cuadrado más x' al cuadrado es menos t coseno hiperbólico de phi menos x seno hiperbólico de phi al cuadrado más x coseno hiperbólico de phi menos t seno hiperbólico de phi. Esto al cuadrado, y pues si uno usa las identidades fundamentales o la identidad fundamental más bien obviamente aquí los términos cruzados se vuelven a cancelar. Si uno usa la identidad fundamental de, digamos, las funciones exponenciales, coseno hiperbólico y seno hiperbólico, que es la siguiente, que el coseno hiperbólico al cuadrado de phi menos el seno hiperbólico al cuadrado de phi es 1, obtiene que efectivamente esto es menos t al cuadrado más x al cuadrado. Es un ejercicio muy sencillo, un ejercicio algebraico. Y entonces, de esta manera, la transformación t' igual a t coseno hiperbólico de phi menos x seno hiperbólico de phi x' igual a x coseno hiperbólico de phi menos t seno hiperbólico de phi, preserva el intervalo espacio temporal. Entonces, digamos, todo el procedimiento que hicimos para hallar la matriz de transformación finita dio su resultado. Ahora, el fenómeno físico que debe representar esta transformación es que uno tiene dos marcos de referencia, un marco K y un marco K', y ese marco K' se aleja a una velocidad v del marco K. Y pues, si se aleja a una velocidad v constante, la posición, digamos, del origen, si en el tiempo t igual a 0 estuvieran en el mismo, ubicados en el mismo lugar, entonces la posición de este punto del origen de coordenadas del marco K' es igual a v por t respecto al marco K. Y de esta manera
digamos, en el marco K, la posición es de este punto es de la velocidad por el tiempo, pero en el marco K', pues es evidentemente 0, ¿sí? ¿Por qué es 0? Pues porque es el punto de origen para el marco K', y un observador pues que esté ahí no va a ver, o sea que esté sobre el marco K', no va a ver que ese punto se mueva, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, por las coordenadas o por la transformación que dedujimos, 0 será igual a x coseno hiperbólico de phi, ¿sí? Esto es x', x' igual a, es decir que x sobre t es igual a seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico de phi, es decir, el tangente hiperbólico de phi. Con esto que concluimos que la velocidad es igual a la tangente hiperbólica de phi. ¿Qué quiere decir? O sea, esta ecuación es muy importante porque estamos hallando una conexión entre las variables físicas y ese ángulo abstracto phi que no conocíamos, no sabíamos ni siquiera si es un ángulo, ¿sí? Y ahora sabemos cómo conectarlo a los fenómenos físicos mediante la tangente, es decir, la velocidad está en función de phi, ¿sí? Ahora, digamos, si consideramos nuestras ecuaciones de la transformación de Lorentz, tenemos t coseno hiperbólico de phi menos x seno hiperbólico de phi, y acá abajo tenemos x coseno hiperbólico de phi menos t seno hiperbólico de phi, y si a estas ecuaciones le factorizamos un coseno hiperbólico de phi, vamos a inducir la velocidad, ¿sí? Porque el término, digamos, que está restando quedaría como tangente, es decir, como la velocidad, y esto se podría escribir como t por bx, y este de acá como x menos bt. Y ahora, ¿quién es el coseno hiperbólico de phi? El coseno hiperbólico de phi, digamos, podemos usar la identidad fundamental de estas funciones exponenciales, de estas funciones hiperbólicas, que es la siguiente. Podemos dividir entre coseno hiperbólico al cuadrado y nos queda esta expresión, que si despejamos, coseno hiperbólico de phi sería 1 sobre la raíz de 1 menos tangente hiperbólico al cuadrado de phi. Pero, ¿quién era tangente hiperbólico de phi? Tangente hiperbólico de phi es b, es decir, que el coseno hiperbólico de phi es 1 sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado. Pero este era nuestro conocidísimo gamma. Ahora, pues con ese gamma, entonces escribimos definitivamente nuestras expresiones para la transformación de Lorentz, que pues quedaría como gamma t menos bx y gamma x menos bt. Y este, digamos, es el resultado de la clase de hoy. Así es como es una transformación de Lorentz en una dimensión, ¿sí? Y, digamos, también resulta de interés mencionar cómo sería la transformación de Lorentz en unidades convencionales. Aquí recuerde que c es igual a 1.
Pero en unidades convencionales, esta transformación es la siguiente. Este t' igual a gamma de t menos bx sobre c al cuadrado, y x' igual a gamma x menos bt, donde pues gamma también está expresado en unidades convencionales. Gamma es 1 sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Y pues aquí podemos apreciar el límite, digamos, newtoniano o galileano. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando c tiende a infinito? Cuando c tiende a infinito, gamma tiende a 1, ¿sí? Entonces t' es igual a gamma, que es 1, de t menos bx sobre c al cuadrado. Esto tiende a 0, es decir, esto tiende a t. Quiere decir esto que si c tiende a infinito, el tiempo es absoluto, es decir, todos los observadores miden el mismo tiempo. Y con la posición se obtiene que es igual a x menos bt, que coincide con la transformación de Galileo, que es pues lo que uno esperaría, como vimos en la primera clase. Y eso es todo por la clase de hoy.